Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias a la Cátedra Brial por la invitación a participar en esta jornada y por tener la oportunidad de compartir con todos ustedes la visión que la Fundación Ideas lleva tiempo haciendo pública sobre nuestro concepto de las renovables. ¿Qué papel juegan las renovables actualmente ya y sobre todo qué papel van a jugar en el futuro dentro del marco energético en todo el mundo en general y en particular en el caso de España? En todo el mundo voy a hablar poco, pero claramente estamos ante una situación de transformación de la economía mundial y de la sociedad mundial en su conjunto. Tenemos un conjunto de países emergentes que ya están creciendo a unos ritmos muy superiores a los países desarrollados y, por lo tanto, los cambios en la demanda energética, en el modelo energético a nivel mundial, nos van a obligar. Es decir, queramos o no queramos, el modelo tradicional en el que hemos estado viviendo las últimas décadas ya no es válido. Por lo tanto, si aparecen miles de millones de nuevas personas que consumen, que necesitan energía, porque si miramos el panorama a nivel mundial, tenemos una gran parte de la población viviendo en términos de energía todavía en la prehistoria. No tienen acceso a la electricidad ni siquiera y están viviendo de la energía más básica, que es la biomasa tradicional. Cuando todo este conjunto de población se va incorporando, lógicamente la velocidad a la que estábamos agotando ya los recursos y emitiendo CO2 y otros gases al planeta, va a aumentar. Y por lo tanto, las renovables a nivel mundial, y con esto termino esa foto de la que no voy a hablar, creemos que claramente son un vector de cambio necesario, imprescindible. A nivel de España, ¿dónde están las renovables? Es algo suficientemente conocido. Solamente un minuto para hacer un poco de publicidad, porque todo lo que voy a hablar está recogido en realidad en un informe que publicamos en la Fundación hace ya un par de años, que es nuestra visión del modelo energético y el cambio que creemos se tiene que dar a nivel de España. Este informe, que está disponible en nuestra web, es el informe, el título es un nuevo modelo energético en España. En este informe hacíamos unas simulaciones a futuro hasta 2050 con distintos escenarios de demanda y señalábamos, en ese marco, cuál es el potencial que le vemos a las energías renovables y al resto de fuentes de energía tradicionales, fósiles, nuclear, etc. En este informe, básicamente, hacemos el primer diagnóstico y esta insostenibilidad que les comentaba, que se detecta a nivel mundial y se detecta a nivel de España. Sobre todo en el caso de España, además de los elementos de que la demanda sube, de que dependemos mucho de los fósiles, tenemos el elemento de cambio climático. Por lo tanto, para todas esas dimensiones, el modelo actual no funciona. Debemos transformarlo, debemos ir progresivamente hacia un cambio de modelo. Y en ese cambio de modelo, y esta es nuestra visión, el futuro, desde luego, pasa porque vayamos progresivamente hacia un 100% de renovables. Con ese objetivo y trabajando en un horizonte de 4 décadas, 5 décadas. Las renovables ahora no podemos llegar a un 100%, pero desde luego nuestra apuesta de futuro como país debería ir en esa dirección. Dirección de ir sustituyendo las fuentes tradicionales, ir incorporando progresivamente más y más tecnologías renovables, diversificadas además, no apostar solo por una tecnología, sino la mezcla de tecnologías es la clave también para el éxito, e ir progresivamente abandonando las tecnologías convencionales, los combustibles fósiles y, en nuestra opinión, también la energía nuclear. La energía nuclear es una energía claramente del pasado, no del futuro. Hay defensores que dicen no, va a haber todavía una cuarta generación, una nueva generación de reactores nucleares que va a superar los problemas que tienen los actuales. Llevamos con esta tecnología desde los años 60. Es una tecnología que ha aportado mucho a los sistemas energéticos de los países y algunos casos como Francia apostaron políticamente por esta tecnología, pero desde luego para el caso español francamente no vemos futuro a pensar en vamos a construir nuevas centrales nucleares, desde luego que no, y progresivamente lo que deberíamos es ir cerrando al terminar su vida útil las que tenemos actualmente y ir sustituyendo esa capacidad por por fuentes renovables. Por lo tanto, que el sistema, y los números están ahí, en 2050 podría llegar a un 100% de fuentes renovables. Como digo, los números están hechos con distintos escenarios de demanda, porque lógicamente predecir a 40 años dónde se va a situar la demanda es la clave, ¿no? Es decir, vamos a ser capaces de abastecer con la calidad que tenemos hoy a un conjunto mucho más grande de población, probablemente, y con necesidades mayores de energía. La respuesta es sí, incluso en el escenario de mayor demanda, es factible, técnicamente factible, un sistema 100% renovables. Luego comentaremos
lógicamente necesitamos que sea un sistema muy diversificado y además necesitamos integrarnos en el sistema europeo. Es decir, probablemente España por sí misma no podría alcanzar ese, parece algo utópico, pero cuando lo vemos en el marco europeo, si mejoráramos nuestras interconexiones con el resto del sistema energético, electricidad y gas europeo, pues sería bastante factible. Bien, como disponemos de poco tiempo y estamos haciendo una charla sobre cuál es el valor de las energías renovables, pues quería hacer un breve resumen de esta visión de la Fundación Ideas en 8 dimensiones que consideramos son fundamentales para apostar por las renovables en España. Hay dimensiones económicas, vamos a ir viéndolas ahora en detalle, y hay otras puramente medioambientales. Entonces, es la combinación de esa parte de mejora y protección del medio ambiente unida a la parte económica y unida a otras dimensiones como creación de empleo, como desarrollo industrial, la que nos hace ver claramente que este es un vector de crecimiento futuro para la economía española. Entrando un poco al detalle, brevemente, pues en primer lugar, las renovables contribuyen directamente, ya juegan un papel fundamental en la reducción de emisiones y van a ser imprescindibles si seguimos por esta vía. En Europa hemos apostado fuertemente por esos objetivos agresivos, ambiciosos de reducción de emisiones y, por lo tanto, las renovables entran directamente a ayudar a cumplir estos objetivos. En este gráfico vemos las emisiones de CO2 que ya se están evitando, que son aproximadamente unos 50, o eran en 2010 unos 50 millones de toneladas anuales, y ahí tienen en la parte azul del gráfico las previsiones de toneladas adicionales que se van a ir consiguiendo con las previsiones de nuevas instalaciones que se prevén en el PER, en el nuevo Plan de Energías Renovables a horizonte 2020. Por lo tanto, de un ahorro ya de 50 millones de toneladas de CO2 vamos a pasar a más de 80 millones. Este es un poco el horizonte en España. Todo esto son ahorros medioambientales y también ahorros económicos. En un momento, pues las emisiones vamos a tener que repercutirlas, nos van a costar y, por lo tanto, si vamos invirtiendo ya en reducir, en tener la posibilidad de reducir, pues lógicamente tienen una dimensión medioambiental y una dimensión económica. Segundo aspecto, y este me parece de los más fundamentales dentro del, si lo miramos desde el punto de vista del sistema energético español. Tenemos una elevadísima dependencia del exterior en cuanto a los suministros de energía, y si lo miramos con una perspectiva de 20 años, empezamos, ese gráfico empieza en el año 90, la línea azul nos va indicando cómo ha ido empeorando. Esta línea azul está representando el grado de autoabastecimiento con fuentes nacionales de energía, y vemos que el porcentaje pues iba cayendo en una tendencia imparable desde los años 90 hasta 2004-2005, donde se ve cómo las renovables han empezado a romper esa tendencia. Hemos mejorado, poquito todavía, pero ya hemos mejorado, pues estamos a niveles en 2010, hemos ganado una década, tenemos una dependencia pues del 25-26%, es decir, una cuarta parte de la energía es de producción nacional. Tercera dimensión económica, claramente. Las renovables son una tecnología, un sector productivo que tiene ya actualmente una contribución al PIB prácticamente de un 1% del PIB, medido en los impactos directos y los impactos indirectos. Vemos que actualmente, pues 2009 es el último dato que tenemos ahí, pues unos 10.000 millones de euros es la aportación al PIB, y se espera que esto vaya a subir pues casi hasta 18.000 millones de euros en horizonte 2020. Por lo tanto, dimensión económica, claramente, aquí tenemos un sector de actividad que genera empleos, y además que genera empleos muy pegados al desarrollo rural también, que es una dimensión también interesante para el caso español, que tenemos un proceso de urbanización creciente de la población. Pues tratar de distribuir un poco los empleos por el territorio también es una dimensión que nos aportan las energías renovables. No voy a pararme en las cifras. Estas son las estimaciones de empleos que podría generar el sector de renovables en el horizonte 2050. En nuestro estudio, pues de las 80.000 personas que en 2010 empleaba el sector de renovables, podríamos ir a un escenario de 4 veces más, 300, más de 4 veces más, 330, 350.000 empleos directos podría generar el sector. Otra dimensión económica, en el funcionamiento actual del mercado de fijación de precios de la electricidad, las energías renovables suponen un aumento de oferta.
Por lo tanto, en el debate que hay actualmente sobre las renovables son muy caras, son las que están haciendo que se eleve la factura eléctrica. Hay que matizar bastante ese debate y esta es un primer contraargumento. Si no existieran las renovables, pues el precio de la electricidad como tal estaríamos pagándolo con centrales más caras. Como supongo conocen, pues el mercado eléctrico, el precio de la electricidad se fija en una parte con un mecanismo de oferta y demanda. Las ofertas son las peticiones que hacen las empresas y se ordenan de forma escalonada. La demanda es la que es en cada momento del tiempo y eso fija un precio. Pues lógicamente un aumento de oferta al incrementar la capacidad renovable nos desplaza la curva de oferta y se está contribuyendo con esas tecnologías a la reducción del precio, ese precio de referencia del mercado mayorista de la electricidad. Esto es como contraargumento a quienes dicen no, es que las renovables son muy caras y estamos subvencionándolas y esto es la causa del déficit tarifario. Bueno, eso habría que matizarlo bastante y habría que mirar realmente la subvención, qué estamos ahorrando, es decir, hay que hacer un coste-beneficio completo sobre qué se está consiguiendo con esas primas. Y un efecto pocas veces mencionado también es el efecto de impacto en el mercado que tienen las renovables. Otra dimensión económica, el sector exterior. Actualmente las renovables, a pesar de la crisis, están siendo un sector fuertemente exportador. En ese gráfico vemos las barras azules oscuras, son las exportaciones españolas vinculadas al sector de renovables y vemos que han superado bastante bien la crisis. De hecho, el balance neto, que es la barra azul pequeñita, se ha mantenido en los últimos años en positivo. Exportamos más que importamos dentro del ámbito de las renovables. Importamos muchos aparatos que no se producen necesariamente en España, pero exportamos mucha tecnología propia y mucha capacidad productiva propia. Por lo tanto, esta dimensión tecnológica, esta dimensión de desarrollo industrial en España también es algo muy importante a poner en el lado positivo del sector. Es un sector que investiga mucho, es un sector que hace grandes esfuerzos en I+D+I. Y también esto contribuye a desarrollar tecnologías propias y a desarrollar económicamente también no solamente el propio sector, sino también tiene efectos sobre otros sectores asociados al sector de la energía. Vemos comparativamente el gráfico, la parte morada es el gráfico de España, en porcentaje de qué parte de la inversión del sector se dedica a I+D, se dedica a investigación. Vemos que estamos bastante por encima de Europa, de la Europa más avanzada. Nuestro sector es realmente un sector fuerte en investigación y en desarrollos propios. Y finalmente, y esta ya sí es opinión de nuestro informe, en el cual pues vemos la elección entre tecnologías a medio y largo plazo, cómo las renovables podrían ser un elemento facilitador de ese abandono nuclear por el que nosotros apostamos. Las nucleares, en ese gráfico vemos cada color es una tecnología, la aportación que tiene hoy pues las distintas tecnologías a cubrir la demanda, es decir, qué potencia tenemos instalada de los distintas tecnologías, y vemos cómo los combustibles fósiles, que es la parte negra superior, no podemos prescindir de ellos, pero progresivamente podríamos irlos sustituyendo, de forma que en 2040, a mitad entre 2040 y 2050 prácticamente se pueden abandonar, no automáticamente. Sobre todo el gas va a ser una tecnología pues que vamos a usarla porque las instalaciones son las más nuevas y por lo tanto pues tampoco tiene sentido económico cerrarlas ahora, pero podríamos irlas abandonando a partir de 2040 completamente. La tecnología nuclear es la pequeña franja morada, no sé el color que se verá en la pantalla, que de acuerdo con nuestros números podría desaparecer pues antes de 2020 incluso. Técnicamente, dada la situación de la capacidad instalada que tenemos del parque completo y la situación de la demanda, se podría ir sustituyendo la parte nuclear por otras fuentes sin mayores problemas técnicos. La vida útil de las centrales nucleares, los 40 años que tenemos en España ahora como referencia, nos llevan un poquito más adelante, pero técnicamente sería posible adelantar si se considerara necesario o deseable la utilización del parque nuclear. Y lo que sí me interesa de este gráfico es que vean cómo en el año 2050, al final del gráfico, es técnicamente posible abastecer a la demanda con un conjunto de renovables, un conjunto diversificado en el que entra la energía eólica como una de las principales, la solar, principalmente termosolar, pero también fotovoltaica, la hidroeléctrica, que es la base azul, con estas tecnologías que tienen complementariedades importantes entre ellas y algunas nuevas tecnologías que están hoy en fase más incipiente, como puede ser la geotermia o la mareomotriz,
desarrollos de estas tecnologías que van a aportar poquito, pero que tienen complementariedades con los anteriores, permitirían tener ese respaldo que hace falta hoy a las renovables con tecnologías fósiles y la nuclear, el respaldo a la intermitencia, al problema de intermitencia de las renovables, pero de aquí a futuro y mejorando otras dimensiones, técnicamente sería posible tener en 2050 un sistema 100% renovable, diversificado, pero completamente libre de emisiones de CO2 y de importaciones de energía. Bueno, y para terminar, que no sé cómo voy de tiempo, para no extenderme mucho y dejar tiempo para el debate, 4 claves. Es decir, hemos visto un poco diagnóstico de qué están aportando hoy ya las renovables, qué podrían aportar a futuro. Para realmente apostar por esto, hay 4 elementos fundamentales que España, en el caso de España, deberíamos impulsar, apostar por ellos para ir en esa dirección, de que las renovables vayan sustituyendo progresivamente a otras fuentes. Y estas 4 claves son: la primera, ya la he mencionado anteriormente, necesitamos un sector muy diversificado en cuanto a las fuentes energéticas. La clave para que el modelo puramente renovable sea técnicamente posible es que, si no tengo sol en algún momento del tiempo, tengo que ser capaz de tener otras tecnologías que aporten la electricidad, si hablamos del sector eléctrico, que necesitamos en ese momento. Si no tengo otras tecnologías, tengo que haber sido capaz de almacenar energía que he producido, electricidad que he producido en otro momento del tiempo y que cuando falta la fuente soy capaz de volcar en la red. Por lo tanto, diversificación nos va a dar complementariedad y los avances tecnológicos nos van a mejorar pues, las tecnologías renovables que tenemos actualmente, que bueno, pues tienen las limitaciones. Algunas de ellas están en una fase muy incipiente y, sobre todo, en esa dimensión del almacenamiento de energía, creo que es donde hay que hacer más esfuerzos para conseguir este objetivo de que estas tecnologías sean autosuficientes. Segunda clave, descentralización del sistema. Vamos a tener que ir progresivamente a un cambio de modelo. El modelo actual se basa en producción en unas grandes centrales muy localizadas y transporte de esa energía a los centros de consumo. Y esto tiene que transformarse, porque este modelo tradicional se basaba en la producción, tenía que ser en gran escala. Tienen que ser centrales dimensionadas a una escala suficientemente grande para ser económicamente rentables, pues tenemos que tener plantas de una determinada capacidad. Con lo cual tenemos que tenerlas alejadas normalmente de los núcleos de población y después mover la electricidad principalmente pues a través del sistema de transporte, en el cual tenemos pérdidas y tenemos un sistema menos eficiente. ¿Qué nos aportan las renovables? Pues la posibilidad de escalar la producción a niveles muy pequeños. Podemos ir progresivamente teniendo, en lugar de centrales productoras y luego transporte, podemos tener pues un modelo en el cual la producción se haga incluso a nivel de la vivienda. Aquí tenemos un gran potencial, sobre todo en España, que tenemos muy infradesarrollado la energía solar de pequeña escala, frente a otros países, por ejemplo Alemania, que tienen muchas menos horas de sol y, sin embargo, han hecho un esfuerzo ya por ir progresivamente incorporando producción a nivel de tejado de la propia vivienda. Por lo tanto, este es el sistema descentralizado. En lugar de grandes centrales productoras muy alejadas, cada vez la producción va a estar mucho más diseminada y tenemos la producción en pequeñas escalas, no todas, sino vamos a seguir teniendo centrales. Pues tendremos alguna central todavía de combustibles fósiles en las próximas décadas, unida a grandes centrales eólicas. Pero luego podemos ir teniendo esa pequeña producción a pequeña escala y viviendas que se conviertan en productores y consumidores a la vez. Viviendas que durante unas horas del día no se autoabastecen, no tienen capacidad y tiran de la red para consumir, para utilizar electricidad, pero en otras horas del día son excedentarios y pueden volcar esa energía y ponerla en la red. Y esto lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, es decir, necesitamos hacer cambios normativos, regulatorios, incentivar este desarrollo, pero técnicamente esto va a ser posible dentro de pocos años. Y por lo tanto esto va a contribuir a democratizar también más la energía. En lugar de tener la producción muy concentrada y muy controlada, vamos a ser todos pequeños productores. Sí, las personas que deseen pueden hacer la inversión de instalar eso en sus viviendas. Las empresas también, es decir, las empresas pueden convertirse no solamente en demandantes de energía, sino en pequeños productores de energía. Y por lo tanto una red mucho más descentralizada
una generación distribuida, que es como se denomina este modelo, es una de las claves para que las renovables puedan cumplir ese papel de abastecedores fundamentales del sistema. Por otro lado, también tenemos que electrificar mucho más nuestra economía, porque bueno, la utilización, por ejemplo, del vehículo eléctrico, un despliegue masivo de vehículo eléctrico, aparte de conseguir ventajas a nivel medioambiental, a nivel de las ciudades, también pueden contribuir a una mayor sostenibilidad de este sistema eléctrico distribuido. Sería tener pequeñas centrales acumuladoras de energía que van a estar durante esas horas de bajo consumo, pueden estar concentrando energía que luego pues o vuelcan a la red incluso o se utiliza durante el día. Por lo tanto, este modelo descentralizado es la clave del futuro. Tenemos que apostar por esto y aquí nos entran las renovables como un vector claramente de cambio y este sería su lugar natural en lugar de pensar en grandes centrales de energías renovables, que es uno de los errores que estamos cometiendo en España. Pues hemos ido en algunas tecnologías demasiado deprisa a mucha instalación de la central, en ese concepto tradicional de vamos a poner una central productora que está fuera del centro de consumo. Pues probablemente existirán y esa tecnología tiene su cabida, pero tiene que combinarse con este nuevo paradigma, nuevo modelo de un uso mucho más descentralizado de la energía. Tercera clave, y esta tendría que haberla puesto la primera, probablemente antes de hablar de cambio de modelo. En España, sobre todo, si nos comparamos con el resto de Europa y con Estados Unidos, sobre todo, que está muy lejos de nosotros en este ámbito, tenemos que hacer un gran esfuerzo en ahorro y eficiencia energética. Es mucho más rentable hacer inversiones en ahorrar energía, en no consumirla, que en pensar en nuevas formas de producirla. Y aquí tenemos un gran campo para desarrollar en España. En muchos ámbitos. El principal, por ejemplo, pues es las propias viviendas, el tema del uso de la energía en nuestras viviendas. Pues tenemos viviendas antiguas, gran parte del parque inmobiliario pues es de hace décadas ya, y tenemos pues un uso de la energía muy ineficiente en cuanto a los aislamientos, el sistema de abastecimiento de electricidad, de gas. En todo esto tenemos unas inversiones muy rentables y podríamos hacer un esfuerzo en consumir mucho más racionalmente la energía antes de pensar en instalar mucha más capacidad para ir abasteciendo una demanda creciente. Y aquí el Gobierno pues ha hecho una apuesta. El Gobierno socialista en los últimos 8 años ha intentado poner en marcha iniciativas para impulsar estas medidas de ahorro de eficiencia energética. Por ejemplo, la ley de Economía Sostenible, tenía muchos elementos para apostar por ir progresivamente incentivando pues, la instalación de vehículos, la compra de vehículos eléctricos, la inversión por parte de las empresas en medidas de eficiencia energética, etcétera. Si revisamos la apuesta por el ahorro y la eficiencia energética, pues falta mucho por hacer ahí todavía, pero creo que algunas líneas se han apuntado en estas 2 últimas legislaturas para ir en esa dirección. Y finalmente, la última clave, que ya también la había mencionado antes, pero quería terminar mi intervención con este factor fundamental para que en España las renovables puedan realmente ser un éxito y vayamos hacia un modelo, pues si no del 100% a corto plazo, ir progresivamente hacia ese objetivo, es el ir hacia una mayor integración europea. Tenemos ahora mismo, el caso de España es el más dramático. Somos una isla energética. Aunque hablamos de que estamos en un mercado único y que Europa debería funcionar en muchos ámbitos como un solo sistema, no como 15 o 27 sistemas, en el caso de la energía, lamentablemente todavía es así. Tenemos países que están muy integrados y muy conectados con sus vecinos, otros que están muy poco conectados, puede ser el caso de Italia, y otros que no estamos nada conectados. Tenemos ahora mismo pues una pequeña interconexión con Francia, donde realmente la capacidad de poder intercambiar energía por ahí es absolutamente limitadísima. Por lo tanto, para realmente apostar por ese cambio de modelo, un vector por el que hay que seguir haciendo esfuerzos es porque Europa en su conjunto vaya hacia una visión de sistema eléctrico, sobre todo, pero también en el ámbito del gas y en otros, hacia un sistema integrado. Es decir, es absurdo estar negociando, por ejemplo, con suministradores exteriores
individualmente como países. Es decir, si uno va a negociar contratos de gas, pues lógicamente tendríamos que pensar en el tamaño de... Tengo un mercado de 500 millones de consumidores potenciales, es mercado europeo del que estamos hablando, y eso te permite hablar con Rusia, con Argelia, con otra dimensión. Pero lógicamente si no tienes las interconexiones para... Si le compro un gran volumen a Argelia, por ejemplo, y no lo puedo poner en Europa, se tiene que quedar únicamente en España, pues lógicamente estamos hablando de un mercado de 47 millones de usuarios frente a un mercado de 500 o de 600 millones. Lógicamente, esa es una dimensión europea que todavía los líderes europeos, aunque hacen muchas declaraciones, hay pocos movimientos en realmente integrar el sistema energético. Y, por ejemplo, este mapa sobre cuáles serían las necesidades a 2050, este no es un mapa de la Fundación Ideas, sino que es de Roadmap, es de la Comisión Europea. La malla que vemos a la izquierda es la actual, sistema eléctrico, capacidades de las conexiones, y vemos como la red europea pues básicamente tiene muchos tramos muy incompletos y el grosor de la línea nos indica la escasa capacidad que tenemos. Por lo tanto, pues es muy difícil pensar en producir energía, por ejemplo, con fuentes renovables de forma masiva en España y sacarla, cuando no la necesitemos aquí, venderla al resto de Europa. Tenemos ahora mismo una conexión con una capacidad de menos de 1 giga. Bueno, pues esta es la limitación, este es el cuello de botella fundamental para poder realmente integrar España con el resto de Europa. Por eso decimos, España es una isla energética. Producimos mucho, pero al final nos autoabastecemos y no estamos conectados, como es el caso de otros países más centrales, o el caso de Dinamarca, por ejemplo, que está fuertemente interconectado con Alemania y, por lo tanto, ellos han hecho una apuesta mucho más fuerte por la energía eólica, con los problemas de discontinuidad que tiene la energía eólica, pero lógicamente tiene el respaldo de, en caso de que no haya viento, tengo Alemania que me sirve como respaldo para que mi sistema eléctrico siga funcionando sin ningún problema. En el caso de España, pues tenemos que pensar en cómo integramos en nuestra propia red esta energía, y se ha hecho muy bien la integración de las renovables que se ha hecho. Es todo un éxito, pero si seguimos hacia adelante, pues lógicamente hace falta, sobre todo, ampliar ese tubo de conexión con Europa. Las estimaciones de necesidades de ampliación de capacidad, pues en el mapa de la derecha vemos la situación en 2050, en ese escenario ideal que la Comisión prevé que sería necesario si realmente integramos bien el sistema europeo, y podemos hablar de un salto pues de 1 giga de capacidad a 47 gigas, sería como tendría que ser la interconexión de España con el resto de Europa. ¿Pensando en qué? Pues pensando en una producción, incluso no ya en España, sino hay proyectos que se están desarrollando en el norte de África, proyectos de renovables, y lógicamente para sacar esa energía de África y ponerla en Europa, pues tiene que ser a través de España. Pueden pensar en proyectos que pasen a través de Italia, pero lógicamente esa es la capacidad necesaria y por lo tanto hace falta una apuesta europea, ya no española, por mejorar la red y por integrarla mucho más. Bien, y con esto termino mi intervención. Básicamente les resumo las 3 ideas básicas que he querido contar esta tarde. En el caso de España, las energías renovables no es que pensemos que pueden tener valor para nuestro país, para la economía y para la sociedad de nuestro país, es que tienen muchísimos valores. En el ámbito energético, en el ámbito económico, en el ámbito medioambiental, podemos encontrar múltiples dimensiones de aportación de ventajas. Por lo tanto, sector clave, sector de oportunidad de futuro. Es el sector que consideramos más emblemático para este cambio de modelo productivo que también estamos defendiendo en la Fundación. España necesita transformar su economía. Tenemos que sustituir sectores que han tirado los últimos 20 años de nuestra economía, sectores que creaban mucho empleo, pero que ahora vemos que han destruido mucho empleo, y sobre todo sectores de baja productividad. Si miramos los datos de productividad de la economía española, son dramáticos. Tenemos una productividad absolutamente estancada desde los últimos 15, 20 años y por lo tanto o cambiamos de modelo o estamos al borde de un proceso de empobrecimiento nacional tremendo. Y este es un sector claramente de los punteros. Es un sector que tiene que ser motor de la economía española por todas esas dimensiones que antes he apuntado. Y el último mensaje, hemos dado muy buenos pasos ya, especialmente pues, algunos sectores tecnológicos concretos han sido un éxito. Ha sido un éxito la integración, y eso nos lo reconoce toda Europa y todo el mundo, cómo hemos sido capaces de meter una gran cantidad, una gran capacidad de energías renovables en el sistema eléctrico sin ningún problema, frente a otros países que sus sistemas
presentan muchas más dificultades para integrar energía. En el caso de España hemos llegado a un nivel prácticamente de cobertura del 25% de la demanda eléctrica con fuentes renovables sin mayores dificultades técnicas. Hay unos centros de control fantásticos que al minuto saben dónde se está produciendo la energía, dónde está entrando, etcétera, y por lo tanto el sistema de respaldo cuando hace falta cubrir a las renovables funciona a la perfección, con 25% de la demanda. ¿Cómo va a ser esto con un 50 o un 75%? Pues va a haber que hacer esfuerzos técnicos para conseguirlo, pero no es ciencia ficción. Es decir, estamos demostrando al mundo que esto se puede hacer bien. Hemos cometido algunos errores en algunas tecnologías, pero creo que los pasos son en la dirección correcta y lo que hay que hacer es pensar en los siguientes e irlos dando poco a poco. Hay que hacer todavía mucho camino, mucho recorrido, pero ese horizonte del 100% renovables nos parece técnicamente factible y económica y socialmente deseable para España. Pues nada más, muchas gracias.